Buenas tardes nuevamente, soy el Dr. Ángel Samanes Obeso, pediatra neonatólogo. Laboro en el Instituto Nacional de Salud del Niño de la sede de San Borja en el área de cuidados intensivos neonatales. Traumatismo del parto, tema muy importante, nos relaciona mucho con la parte ginecológica. Considerar el traumatismo no solo como parte de mala praxis, sino como consecuencia de ciertos factores de riesgo asociados a estos pacientitos. El traumatismo, todo trauma va a estar relacionado con fuerzas mecánicas. En este caso actúan sobre el feto durante un proceso del parto, especialmente de compresión, tracción, que pueden causar al recién nacido diversas lesiones. Tenemos denominaciones variadas: trauma del parto, trauma obstétrico, lesión de parto, etc. ¿Qué es el traumatismo obstétrico? Lesiones que afectan al recién nacido secundario al trabajo de parto, asociadas o no a maniobras obstétricas. Eso es un traumatismo del parto. La mortalidad por trauma de parto si bien ha disminuido claramente, consecuencia de avances tecnológicos, mejor práctica obstétrica. En el año 2005 en Estados Unidos, menos de 1 por cada 100.000 nacidos tuvo un traumatismo. La morbilidad total es de 2.8 por cada 1000 según esta misma fuente. Frecuentes, si hablamos, ¿cuál es el traumatismo más frecuente? Traumatismo cráneoencefálico, traumatismos en relación al área cefálica, cefalohematoma o caput succedaneum. Incidencia, no hay una incidencia clara en el país, pero depende del lugar. Está disminuyendo lo que es la mortalidad, por ahora todas las mejoras, y la gran mayoría son no fatales, son comunes. Factores de riesgo no solamente es todo el trabajo de parto, sino tenemos factores de riesgo fetales: un bebé macrosómico, más de 4 kilos, un bebé prematuro, menos de 2 kilos y medio, menos de 37 semanas, es más susceptible hasta la manipulación, presentaciones anormales, podálicos, compuestas, etc., embarazos múltiples, la macrocefalia también, para dificultades para la extracción, son un verdadero problema. En el caso de los antecedentes maternos tenemos primiparidad precoz o tardía, gran multípara, anomalía pélvica, trabajo de parto disfuncional, dinámica uterina aberrante, talla baja, madres muy pequeñas, van a generar ciertas alteraciones. Ovulares tenemos el oligohidramnios, ya que poca cantidad de líquido amniótico, el feto va a adoptar ciertas estructuras, ciertas posturas anómalas. Prosidencia del cordón, placenta previa marginal, en el caso de iatrogénicos, maniobras obstétricas inadecuadas. En el momento del parto tenemos parto prolongado o extremadamente rápido, parto instrumental, ventosa, forceps, espátula, versión, extracción. Y una cosa muy importante que yo consideraría sería los números de partos no institucionalizados. Según frecuencia y localización, los más importantes van a ser cabeza y cuello. Ejemplo, la máscara equimótica, secundario a la éstasis venosa. Hay una circular de cordón que comprime los vasos cervicales. Eso va a dar esta coloración tanto violácea de cara y la presencia de petequias. Resolución espontánea, no tengo nada que hacer ahí. Entre 24 a 48 horas posteriores al parto. Complicaciones generalmente no. Caput succedaneum es un edema del tejido celular subcutáneo. Va a haber la presencia de una bolsa serosanguínea. Este edema es difuso de la zona de la presentación del cuero cabelludo y tiene una característica: sobrepasa suturas. Suturas en el cráneo, resuelve en 24 a 48 horas y no está asociada a mayores complicaciones. La siguiente patología es cefalohematoma. Esa es una hemorragia subperióstica. Afecta al 2% de recién nacidos. Su ubicación principal, hueso parietal. No sobrepasa la hemorragia la línea de sutura. Aumenta volumen, aumenta mayor en relación a la tensión. Resolución espontánea desde los 15 días hasta los 2 meses. Algunos dicen de 2 semanas a los 3 meses. Se asocia con fracturas lineales del 5 al 15%. Complicaciones: ictericio. Acá tenemos la imagen de estas zonas como en 2 relieves, que son 2 cefalomatomas, frecuente por emergencia. Diferencias entre las dos: caput succedaneum y cefalohematoma. El caput succedaneum es un edema del tejido celular subcutáneo, inicia en el momento del parto, respeta suturas no, resuelve en unos días. Piel subyacente quimótica a veces. Cefalohematoma es una hemorragia subperióstica, se presenta horas después del parto.
Respeta sutura sí. Resolución en 2 semanas a 3 meses. Piel subyacente, equimótica, a veces normal. Ese es un cefalohematoma, ese es un caput sucedáneo. Las siguientes: traumatismo del parto, hemorragia subgaleal o subaponeurótica. Hay un desprendimiento de la aponeurosis epicraniana, va a sobrepasar la línea de sutura, altamente peligrosa, pérdida de un gran volumen de sangre, fluctuación central, crepitación, erosiones, petequias, equimosis. Eso es lo que aparece en la hemorragia subgaleal. Es altamente grave, puede llevar a anemia, shock e hiperbilirubinemia. Acá vemos como el caput sucedáneo abarca lo que es entre la piel y la aponeurosis epicraniana, todo lo que es tejido cerebro-subcutáneo, el cefalohematoma en tejido subperióstico, el hematoma subgaleal subaponeurótico. Fractura de cráneo, prenatal mayormente, secundario partos prolongados o difíciles, sí, afrauca hueso parietal, lineales y se acompañan de cefalohematoma. Acuérdense que el cefalohematoma tiene un 15% de probabilidad de tener una fractura lineal. No dan síntomas, no necesita tratamiento, diagnóstico y radioterapia. Deprimidas, instrumentación, evalúa tamaño y se encuentran ubicadas en estos huesos parietales. En la base del cráneo es muy raro, generalmente es de mal pronóstico. La hemorragia subaracnoidea es otra causa. También en el recién nacido término está asociado a convulsiones secundarias. En el pretérmino va a llevar a apneas, convulsiones. ¿Cómo hago el diagnóstico? Muy aparte del diagnóstico por imágenes, líquido cefalorraquídeo hemorrágico con proteínas elevadas. Hemorragia subdural, generalmente es asintomático, subagudo, es grave cuando es agudo. Diagnóstico por clínica, TAC, resonancia, eco, base de cráneo y fractura posterior. Tratamiento de la hemorragia subdural, evacuación quirúrgica. Hematoma del esternocleidomastoideo va a estar asociado a posiciones distóxicas. Cuando hay estiramiento de la fibra muscular va a haber una hemorragia, fibrosis, contractura, se va a sentir una masa palpable, tiene una regresión espontánea entre las 4 y 6 semanas. Epónimo, nódulo de Strohmeyer, hematoma palpable en el esternocleidomastoideo. A nivel ocular, por presentaciones distóxicas se puede ver alterado el uso de forceps, va a haber edema, equimosis palpebral, hemorragias subconjuntivales, generalmente en partos vaginales, y se va a resolver de manera espontánea entre 1 a 2 meses. No requiere ningún tratamiento. Las lesiones nasales tenemos la dislocación del septum, posiciones adoptadas en el intraútero, asimetría, obstrucción de la vía aérea superior, amerita una reducción en los primeros 3 días. Fracturas de huesos largos, tenemos fracturas de clavícula, es la más frecuente, se asocia a macrosomía, parto con dificultad en salida de hombros, generalmente es una en tallo verde, las cuales son incompletas. Tenemos un artículo del 2005 publicado en el New England Journal en la que da todos los casos de traumatismo y acá está la fractura de clavícula y dice que el 40% se diagnostica al alta o por consultorio, cosa que tenemos que tener en consideración porque es una fractura en tallo verde. El aumento de volumen puede tornarse doloroso con o sin crepitación ósea, con o sin compromiso motor. El moro puede ser asimétrico, generalmente no requieren tratamiento y de evitar la tracción y decúbito sobre el lado afectado. Fractura de húmero y fémur, extracción dificultosa de extremidades, generalmente es un parto de nalgas, inmovilidad de extremidad afectada por dolor, crepitación y deformidad ósea. Piel, la parte de distóxicos, traumatismos, uso de forceps, presentación en podálico, cara, eritema, equimosis, petequias, hematomas, edemas, trastorno de coagulación, lesiones accidentales por la presencia de bisturí en las cesáreas. Estas cosas han pasado y seguirán pasando. Uno no muy conocido es la necrosis adiposa subcutánea. Es una lesión indurada, circunscrita en la piel y tejidos subyacentes. Contorno irregular, con o sin cambios en la coloración, coloración variable en el tamaño, sin adherencia a planos profundos. Y una distribución de las lesiones está relacionada con el lugar del trauma, siendo debida a una isquemia por compresión prolongada, en hipotermia severa. Cuello, dorso, hombros y nalgas. Aparece entre el 6 y 10º día de vida, pero con
Puede ser más tardía. No requiere tratamiento, se asocia espontáneamente en unos meses. Puede asociarse a hipercalcemia. En el abdomen, cuando hay una sospecha de extracción dificultosa, parto de nalgas, versión interna, cesárea, cristela, macrosómicos o prematuros, tenemos causas coadyuvantes: las discrasias sanguíneas, hepatomegalia, hijo de madre diabética, eritroblastosis fetal, asfixia severa. Puede haber ruptura en el hígado, vaso, hematoma subcapsular hepático, hemorragia renal o suprarrenal. ¿Cómo se extiende en esta zona todo lo que es el hematoma? Sistema nervioso periférico y médula espinal. Una presión excesiva contra el promontorio sacromaterno por compresión de una rama del forceps va a dar compromiso del sistema médula espinal. Tenemos la lesión del nervio facial. Tenemos dos tipos de parálisis, central y periférica. En la central no hay evidencia de trauma. Parálisis facial inferior, mitad inferior de la cara, no compromete frente o párpados. En la periférica hay un trauma facial, generalmente compromete toda la hemicara, como en el caso de este niño, y tiene una resolución espontánea entre las 2 a 3 semanas, generalmente 2 semanas. Las lesiones de médula espinal son raras, se debe a tracción y lateroflexión forzadas, podálico en presentación de cara y frente, distocia de hombros, prematuridad, parto precipitado. Regiones más afectadas es la cervical y torácica superior. Hallazgo según la lesión que vaya a presentar. Lesión del plexo braquial. Tenemos dos: superior e inferior. La parte superior, parálisis de Duchenne, afecta la raíz C4, C5, C6. Generalmente C5, C6. Si afecta la C4, se va a ver afectado lo que es el diafragma con una parálisis diafragmática. El niño está con el brazo en rotación interna, aducción, codo en extensión, pronación del antebrazo. Y los reflejos arcaicos, moro asimétrico, palmar presente. A diferencia del inferior, lesión del plexo braquial inferior, parálisis de nalgas, distocia en nalgas, afecta a la C7, C8, tiene una característica: la mano caída, moro normal, el reflejo palmar se encuentra ausente. Si afecta al T1, presencia del síndrome Hodler. Tenemos la de Duchenne, brazo en aducción, rotación interna, en prono y mano caída, ¿no? ¿Cómo es que no puede hacer? Parálisis de Klumpke, cómo el niño se levanta la mano, tiene la capacidad de señalar la nariz, sonríe, todo tiene mejor evolución. Y la lesión del nervio periférico, por último, la parálisis diafragmática y dificultad respiratoria, es rara como lesión aislada. Parálisis de plexo braquial proximal de Duchenne, resuelve espontáneamente. Tratamiento: colocar al recién nacido sobre el lado afecto, oxigenoterapia según necesidad, y la ventilación mecánica en caso de lesión bilateral.